Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para las 12 tribus de Israel en los 4 puntos cardinales de nuestra dispersión mundial. Asimismo, Shabbat Shalom para todos nuestros Haverim en este día 17 del mes de septiembre del año 2022 y día 21 del mes de Elul del año 5782 de la creación del mundo. En el calendario hebreo, y tal como lo decíamos hace unas horas atrás, estamos ya casi por cerrar este año judío, este año 5782. Dado que hoy es día 21 del mes de Elul y que en el calendario de la creación, cuya base es Bereshit 1, Génesis capítulo 1, Elul es el 12º mes, el mes número 12 del año, por lo tanto es el último. Y por cierto, este mes de Elul tiene 29 días. Básicamente estamos a 9 días más para llegar todos a Rosh Hashanah, al año nuevo de la creación del mundo. Y literalmente también llegaremos al cierre de otro ciclo anual más de nuestras vidas. Tal como lo oímos. Estamos por llegar al cierre de otro ciclo anual más de nuestras vidas. Pues nuestras vidas, reitero, nuestras vidas son cíclicas. Y son desde el 1 de Tishri hasta el siguiente 1 de Tishri. No gira en torno al 1 de enero y al 31 de diciembre. Esos son rollos de los gentiles. La vida humana gira en torno al ciclo del 1 de Tishri al siguiente año 1 de Tishri. Así que si este es el último mes del año ya, eso significa que también estamos por cerrar el ciclo de los decretos que recibimos y que se nos sellaron en Rosh Hodesh y en Yom Kippur pasados. Y si estamos ya casi por cerrar ese ciclo, por lo tanto, estamos también próximos a recibir el ciclo de decretos nuevos para el año que estamos ya casi por comenzar. Así que estamos a 9 días para llegar a la transición de la cancelación de los decretos pasados para recibir los nuevos. De acá que en la Selijot, los rezos después de la medianoche que hacemos durante todo el mes de Elul y durante los 10 días de Tishri, en la Selijot decimos, oiga lo que decimos pasada la medianoche, en la Selijot, decimos al Eterno, Basrenu, Besorot Tovot, Batel Mealeno Kol Geserot Kashot Veraot. Le decimos, notifícanos noticias buenas. Cancela de sobre nosotros
todos los decretos duros y malos. Y le decimos, Eloheinu Shebashamayim, Gale Kevod Malchuteja, Alenu Me'era, Gezor Alenu Gezerot Tovot. Nuestro Elohim que mora en los cielos, descubre el honor de tu reinado sobre nosotros pronto. Decreta sobre nosotros decretos buenos. Eso decimos. Eloheinu Shebashamayim, Gale Kevod Malchuteja, Alenu Mejera Gesor Alenu Geserot Tovot. Eloheinu que mora en los cielos, descubre el honor de tu reinado sobre nosotros pronto. Decreta sobre nosotros decretos buenos. Y todos decimos ahí, amén. De igual manera, les recuerdo que por estos días, dentro de las sinagogas, también se recita la poesía que se llama Ahot Ketaná, que significa en español la hermana pequeña. La poesía se llama Ahot Ketaná. Y su base es Shir Hashirim, el cantar de los cantares, donde de acuerdo al Zohar HaKadosh, los malachim, los ángeles, dicen, tenemos una hermana pequeña. Y la Ahot Ketaná, según el Zohar, somos los hijos de Israel. Somos la hermana pequeña. Y así se llama la poesía que se recita por estos días en todas las sinagogas. De hecho, nos dice su encabezado, solo voy a leer el encabezado y lo que es el coro. Se nos dice acerca de la poesía Ahot Ketaná. Esta poesía gira alrededor de la idea talmúdica que dice: ¿por qué se lee la parashá Kitabo en Shabbat anterior a Rosh Hashanah? La respuesta es: para indicar Tichle Shana Bekileloteja, para indicar que acabe el año y junto con él que se acaben sus maldiciones, es decir, los problemas y angustias, etc., que sucedieron en el año saliente, en este que estamos ya por cerrar. Y la recomendación dice, por lo tanto, hay que hacer kavaná, concentración en esta poesía, y pensar al final de cada párrafo que de veras deseamos que se acabe el año con sus problemas de cualquier índole. Problemas físicos, económicos, morales, espirituales. Y bueno, dice, y culmina la poesía diciendo, Tahel Shana Ubir Joteja, que empiece el nuevo año y sus bendiciones. Bueno, esta poesía tiene 8 párrafos, por supuesto en hebreo. Al final de cada uno de ellos, básicamente es el coro donde se dice, Tichle Shana Bekileloteja. O sea, es un coro que termine el año y sus calamidades. O que termine el año y sus maldiciones.
Y se repite una y otra vez después de cada estrofa, de cada párrafo. El coro vuelve a decir, Tichle Shana Bekileloteja, que termine el año y sus calamidades, o que termine el año y sus maldiciones. Y al final la poesía termina diciendo, y todos decimos, Tahel Shana Ubir Joteja. Iníciese el año y sus bendiciones. Que así sea. Así que estamos casi cerrando el año 5782 y ya casi por comenzar el 5783 de la creación del mundo. Bien, vamos a continuar en esta mañana con nuestra parashá número 50. La parashá Kitavó. Estamos en el estamos en el Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, y aunque ya cubrimos el capítulo 26 de nuestra parashá, con todo quiero que le veamos todavía una enseñanza más al Perek Haf Vav, al capítulo 26. Cuando uno abre la parashá, uno ve que esta comienza hablando el Eterno a los hijos de Israel de que debemos presentar al Eterno los bikurim. A eso estamos llamados las 12 tribus de Israel, a presentar al Eterno los bikurim, es decir, los primeros frutos o las primicias de todo, o presentar al Creador del mundo lo primero de todo. Y así comienza la parashá de hoy. De hecho, el Midrash, esta parashá la comienza diciéndonos acerca de los bikurim, dice que es la mitzvah de llevar los primeros frutos al Bet Hamikdash, o sea, al sagrado templo de Jerusalén. Y oiga cómo comienza el Midrash. Dice, dejad que el primero lleve de lo primero al primer lugar ante el primero de todo. El Midrash significa dejad que el primero, es decir, el pueblo judío, de quien se dice, Israel es la porción santificada de Hashem, la primicia de sus frutos. Lleve de lo primero, los bikurim, las primicias, los primeros frutos, a los primeros, a los Kohanim, al Cohen, quien es el primero y el más importante en el servicio del Bet Hamikdash, el templo sagrado, al primer lugar, que es el templo, al primero de todo, que es Hashem, de quien se dice, yo Hashem soy el primero y el último, yo soy él. Lo voy a repetir nuevamente. La mitzvah tiene que ver con llevar los primeros frutos al Bet Hamikdash. Y dice, dejad que el primero lleve de lo primero al primer lugar ante el primero de todo. El Midrash significa, dejad que el primero.
es decir, el pueblo de Israel, de quien se dice Israel es la porción santificada de Hashem, la primicia de sus frutos. Lleve de lo primero. Los bikurim, las primicias, a los primeros, a los kohanim, o al Cohen, quien es el primero y el más importante en el servicio del templo. Al primer lugar, al Bet Hamikdash, al palacio del gran rey, al primero de todo, que es Hashem, de quien se dice yo, el Eterno, soy el primero, y el último, yo soy Él. Sobre los bikurim, o sobre las primicias, nos dicen nuestros jajamim. Voy a darle lectura a un buen fragmento de nuestros jajamim. Y si creemos que, si le vamos a dar lectura a este párrafo bastante extenso, es porque de verdad es muy significativo, lleno de sabiduría, lleno de enseñanza, nutrido de revelación todo este párrafo. Así que acerca de los bikurim o de las primicias, nos dicen nuestros sabios. Nuestra parashá habla de la mitzvah de bikurim, las primicias o primeros frutos, que consistía en llevar las primicias de las cosechas al templo. Pregunta: ¿cuál es el mensaje de esta parashá? ¿Acaso se aplica también en nuestros días que no tenemos campos, que no tenemos templo? La Torá responde: la Torá fue ensamblada de tal forma que siempre tiene un mensaje para cada generación, para cada persona. Lo único es que hay que saber adecuar la orden divina a nuestra situación particular en cada época y en cada generación, y aclaro, aunque hoy por hoy no tengamos templo. La Torá fue ensamblada de tal forma que siempre tiene un mensaje para cada generación, para cada persona. Lo único es que hay que saber adecuar la orden divina a nuestra situación particular en cada época y en cada generación. La palabra primicias, dice, viene de la palabra primero. Cada cosa nueva que está empezando es bueno que se haga de una forma santa, ya que del principio depende el futuro. Leo de nuevo ese párrafo. Cada cosa nueva que está comenzando es bueno que se haga de una forma santa, ya que del principio depende el futuro. Para esto vamos a traer varios ejemplos que nos ayudan a valorar lo importante que son los principios. Dice, la parashá Kitavó generalmente se lee antes de la fiesta de Rosh Hashanah. Analicemos algo interesante. El primer mes del año, que es Tishri, dice, está repleto de mitzvot. Rosh Hashanah, Shofar, los 10 días de arrepentimiento, Shabbat Shuvah o el Shabbat de retorno, Yom Kippur, Sukkot, las 4 especies, o sea, el Lulav, Hoshana Rabbah, Shemini Atzeret,
Simchat Torah. Mire todo lo que tenemos en el mes de Tishri. Y ahora pregunta, ¿por qué el Eterno no repartió equitativamente las fiestas en los meses del año, estas que hemos mencionado, en vez de haber metido tantas fiestas juntas en un solo mes? La respuesta es porque el mes de Tishri es el primer mes, el del comienzo, y por lo tanto tiene que estar lleno de santidad para que influya en el resto del año. El segundo ejemplo lo vemos con el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, quien tenía leyes especiales por ser nuestro embajador en el templo. No podía impurificarse con un muerto, incluso que su hermano, su padre, su madre, su hijo, su hija hayan muerto. Has v'shalom, dice, el Cohen Gadol no podía impurificarse bajo ningún concepto. Sin embargo, el Cohen normal sí podía impurificarse con los muertos, pero solamente con sus 7 parientes cercanos, que ya lo sabemos de la Parashá Emor. Por el padre, por la madre, la esposa, el hijo, la hija, su hermana y su hermano. Los Kohanim normales, cuando entraban por primera vez a servir en el templo, recibían las mismas leyes que un Cohen Gadol, solamente por ese día. Tanto es así que si se le moría alguno de sus familiares cercanos, de los 7 que hemos mencionado, en ese mismo día de su inauguración o de su debut, no podía asistir al entierro. Todo esto era para que no empiece su primer día de servicio al Eterno en el templo con el pie izquierdo, sino para que empiece con santidad y pureza que las conserve por siempre. El tercer ejemplo lo vemos en la época de Hanukkah. Cuando los griegos conquistaron el segundo templo y no nos permitieron ofrendar nuestros animales al Eterno, ni prender nuestra menorá. Hasta que vinieron los Hashmonaim y echaron a los griegos fuera del templo. Y cuando fueron a revisar, no encontraron más que un jarrito de aceite puro que servía para encender la menorá un día. Pero el Eterno les hizo un milagro, y ese aceite duró, en vez de un día, 8 días. El motivo de los 8 días es porque justamente ese es el tiempo que les tomaba a ellos purificarse. Muchos se preguntan, ¿por qué era necesaria la fabricación de aceite puro si la Torá también permite usar aceites impuros con tal de no interrumpir el encendido de la menorá? Explican los comentaristas que a pesar de que esto estaba permitido por la halajá, no querían empezar el servicio al Eterno con aceites impuros. Querían que la pureza continuara por siempre, y por eso se les hizo el milagro de los 8 días. Por eso nosotros celebramos a lo grande la circuncisión, el bar mitzvah o la boda,
porque son el principio de una etapa. La circuncisión es el principio de la vida. El bar mitzvah o bat mitzvah es el principio de las obligaciones personales. El día en que se convierten en adultos. Dice, la boda es el principio de la vida conyugal, la que tiene que ser con alegría y santidad. Es por eso que en todas esas fiestas nosotros decimos unas palabras de Torah. Damos nuestras más sinceras bendiciones, regalos para que todos estos los acompañen toda la vida. Cuando nace el primer hijo, se le hace el Pidyon Haben, el rescate del primogénito. Se redime de mano del Cohen. Esto solamente se hace con el primogénito, porque es el primero de todos los demás hijos e hijas que vendrán después, para que todo empiece con santidad. Es por eso que debemos esforzarnos bien en educar al mayor, porque de él aprenderán todos los siguientes. Lo verán como un ejemplo. Este es el secreto de las primicias. O este es el sod de las primicias. O esta es la enseñanza interna de los bikurim. Oiga esto. La persona que invierte en su negocio y quiere que el Eterno siempre le traiga bendición y lo acompañe en todas sus decisiones, debe traer sus primicias, donar, diezmar, para que el principio quede santificado con bendiciones, y así el resto también será sellado con santidad y bendiciones. Es por eso que todos nuestros enemigos nos prohibieron el uso de los tefilín, el Rosh Hodesh, el Shabbat, la circuncisión, o sea, en los días de los griegos, porque sabían este mensaje secreto que hay en ellos. ¿Cuál es ese mensaje? Si destruían el principio, destruían todo. Los tefilín son el principio del día de cada judío. El Shabbat es el principio de la semana y no fin de semana como algunos piensan. Rosh Hodesh es el principio del mes. Circuncisión es el principio de la vida. Destruyeron los principios para que el resto quedase también destruido. De manera que si se destruyen las bases, no hay chance que el edificio se sostenga. Es muy importante que santifiquemos todos los principios. Dice, santifiquemos cada día de la vida con el rezo de la mañana para empezar el día con santidad. He leído de Rabbi Amram Nejar, Altura de mi pueblo, Parashá Kitabo, páginas 363 a la 365. Así que acá tenemos la importancia, el peso, lo trascendental que es entregar al Eterno nuestros bikurim de todos. Entregar al Eterno nuestros bikurim, nuestros primeros frutos de todo. Entonces, no es cuestión, pero es que esto era solo para los días del templo. Ya escuchamos
que la Torá está ensamblada de tal manera que tiene un mensaje para cada generación y para cada vida en particular, y que solo basta con readecuarla a nuestros días. Así que lo místico, lo trascendental o lo interno que vemos acá es que ciertamente al entregarle al Eterno nuestros bikurim de todos o las primicias de todos, como las primicias o los bikurim son lo primero, por lo tanto, el principio depende del futuro y el futuro depende del principio. Si el principio es bueno, el final siempre será bueno. Si el comienzo es con el pie derecho, todo el resto del viaje se hará con el pie derecho. Pero si el principio es con el pie izquierdo, entonces todo el camino, todo el recorrido, todo el trayecto saldrá torcido. ¿Por qué? Porque no hubo un buen principio. No hubo un buen comienzo. Esta misma verdad la vemos en nuestros Nevi'im o en los profetas, la misma verdad acerca de los Bikurim o primeros frutos que deben ser presentados al Eterno. En Yehezkel Hanabí, en el libro del profeta Yehezkel, el Eterno, bendito sea, nos habla también de las primicias, de los Bikurim. Le doy lectura a Yehezkel, capítulo 44, versículo 30. Dice, y las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los Cohanim. Asimismo daréis al Cohen las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Reitero, y las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, serán de los Cohanim. Asimismo daréis al Cohen las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Por esto es que se nos dice en la lectura que leímos hace un momento, este es el principio de las primicias. La persona que invierte en su negocio y quiere que el Eterno siempre le traiga bendición y lo acompañe en todas sus decisiones, debe traer sus primicias, donar, diezmar, para que el principio quede santificado con bendiciones, y así el resto también será sellado con santidad y bendiciones. Así que más allá de lo literal de nuestra parashá, y reitero, el hecho que hoy no tenemos templo no significa que no debamos entregar nuestros bikurim al Eterno.
De hecho, haciéndolo, trayendo las primicias, ofreciéndole al Eterno lo primero, haciendo esto, el principio queda santificado con bendiciones. Y así el resto también será sellado con santidad y bendiciones. Por eso hemos leído, para que repose la bendición en vuestras casas. Ese es el secreto de las primicias. Para que repose la bendición en vuestras casas. Esa es la verdad interna de los Bikurim. Y si queremos ver esto aún de una manera más espiritualmente íntima, oiga esto. Cuando tú haces al Eterno el primero, el número uno, dándole lo primero, lo mejor de tu vida, lo primero de tus frutos y logros, cosecharás lo sembrado. Entonces tú también serás para el Eterno el primero. Serás el número uno, estarás entre los primeros para sus proyectos de bendiciones. ¿Y por qué? Porque ese es el principio cabalístico, que todo impulso acá abajo genera una reacción en correspondencia, genera una reacción en los mundos espirituales en correspondencia al impulso que se hizo acá abajo. Por lo tanto, si tú haces del Eterno el primero, el número uno, lo mejor, y presentas al Eterno las primeras cosechas de tus frutos, entonces tú también te convertirás para el Eterno en el primero. Y en el número uno, y estarás siempre entre los primeros para sus proyectos de bendiciones. Así que ya lo sabemos. Sigamos, capítulo 27. Estamos en el Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, quinto Sefer Torah. En este capítulo Haf Zain, capítulo 27, que nos habla de levantar gigantescas piedras, blanquearlas y escribir la Torah en ellas, en los 70 idiomas de las 70 naciones del mundo. Más allá de lo histórico o del Pashat, bueno, a veces se escucha entre los gentiles decir de los hijos de Israel, es que ustedes solo son Torah, Torah y Torah. Todos los días estudian Torah. Todos los Shabbat estudian Torah. Todo es Torah. Cierran un ciclo e inmediatamente abren otro ciclo nuevo de Torah. Todo es Torah y Torah y Torah para los hijos de Israel. Sí. Y es que la Torah es el Eterno. Y el Eterno es la Torah. El Eterno es la Torah y la Torah es el Eterno mismo. De hecho, la Torah es el sostén de todos los mundos, así como lo escuchan. La Torah es el sostén de todos los mundos. Ella
el estudio de la Torah, junto con la Tzedaká, son los dos pasaportes seguros para entrar al Olam Haba. Así como lo escuchamos. La Torah y la Tzedaká son la enseñanza del Zohar. Son los dos pasaportes seguros para entrar al Olam Haba. Porque la Torah te eleva. Te hace ver la vida a colores y no en blanco y negro. La Torah, de hecho, es la llave para el bienestar y prosperidad hoy y mañana. Por lo tanto, por amor a Israel y por amor a las 70 naciones de la tierra, Hashem ordenó que al otro lado del Jordán fueran levantadas gigantescas piedras y blanqueadas con cal, y ordenó escribir en ellas lo que dije hace un momento atrás. Escribir sobre estas gigantescas piedras toda la Torah. En los 70 idiomas de las 70 naciones de la tierra, para que todos pudieran verla, para que todos pudieran conocer al Elohei Israel y de esta manera que les fuera bien para siempre. Leamos, abrimos en el capítulo 27, leemos de corrido del 1 al 8. Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículos del 1 al 8. Ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que el Eterno tu Elohim te da, levantarás piedras grandes y las revocarás o las blanquearás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta Torah. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Hashem tu Elohim te da, tierra que fluye leche y miel, como el Eterno, el Elohim de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jardín o el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, las blanquearás con cal. Y edificarás ahí un altar al Eterno tu Elohim, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Hashem tu Elohim, y ofrecerás sobre él holocaustos a Hashem tu Elohim. Y sacrificarás ofrendas de Shelamim, y comerás allí, y te alegrarás delante del Eterno tu Elohim. Versículo 8. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta Torah. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta Torah. Sobre esto nos dicen nuestros Jajamim:
acerca de la mitzvah de inscribir la Torah sobre las piedras grandes, una vez los hijos de Israel ingresaran a la tierra prometida. Dicen nuestros Jajamim, por mandato de Hashem, Moshe colocó 12 piedras colosales que pesaban 40 seah cada una en la tierra de Moab, sobre la margen oriental del Jordán. Allí escribió la Torá en 70 idiomas diferentes. Estas piedras sirven de monumentos para el convenio o pacto entre la congregación de Israel con el Eterno. Más aún, la Torá fue inscrita en 70 idiomas para brindarles a las naciones gentiles la oportunidad de aprenderla. Leo de nuevo, solo son 6-7 líneas. Por mandato de Elohim, Moshe colocó 12 piedras colosales que pesaban 40 seah cada una en la tierra de Moab, sobre la margen oriental del Jordán. Ahí escribió la Torá en 70 idiomas diferentes. Estas piedras sirven de monumentos por el convenio entre la congregación de Israel con Hashem. Más aún, la Torá fue inscrita en 70 idiomas para brindarles a las naciones gentiles la oportunidad de aprenderla. Y enseñanzas internas sobre escribir la Torá en piedras las tenemos en todos los niveles. Una de ellas es que el corazón humano, a causa del Yetzer Hará, el corazón es como una piedra. A causa del Yetzer Hará, el instinto humano. Así es el corazón, duro a veces. Duro el corazón como la roca. Sin embargo, aunque sea extremadamente dura la piedra, sólida en extremo, sabemos que una gota continuamente cayendo sobre la peñadura, gota tras gota, por largo tiempo cayendo sobre ella, finalmente la gota hace mella en la roca, la agrieta, le hace un agujero, la hende, la penetra, la abre, la perfora suavemente. Es lo mismo que hace la enseñanza de la Torá en los corazones duros como la roca.
Entre más dura sea la piedra del corazón, se debe de ir despacio con ese corazón. Despacio. Sin pretender correr. Sin pretender perforarla con un taladro y ponerle una dinamita para que explote. Entre más dura es la piedra del corazón humano, con más suavidad se debe de hacer caer la gota de la enseñanza de la Torá. Al final, la Torá, que es energía, que es espíritu, que es vida, hará lo mismo en el corazón duro, lo mismo que hace la gota con la peña dura. Por eso es que cuando en su momento a Moshe se le dijo con respecto a una peña, le dijo, háblale. Y ella te va a dar el agua. Esta es la verdad para todo maestro de Torah. Cada maestro de Torah, por supuesto que dentro de su congregación, tiene corazones duros como la piedra. Pero el Eterno dice, habla a la piedra, enséñales, no les pegues, no los apalees, no le grites, no los regañes, no los critiques. Habla a la peña, enseña. Y así como la gota sobre la roca al fin la perfora con largo tiempo, lo mismo hace la enseñanza de la Torá con los corazones duros. De hecho, en la fe hebrea, a veces personajes que han sido más duros como la piedra son los que finalmente han venido a convertirse en luminarias de Torá para su generación y para las futuras. Así que no desmayes si usted dice, pero es que mi hijo, si es que mi hija, si es que fulano en la congregación, si es que en la quejilá, si es que en la sinagoga, por más que... Tranquilo, no se desespere. Eso sí, hay que mantener la calma ante esa roca dura. Y ciertamente dentro de la fe hebrea, personajes que jamás se creyó que abrirían su corazón a la Torá, cuando al fin la gota del agua de la Torá entró en ellos, eventualmente vinieron a convertirse en grandes jajamim, grandes sabios, grandes luminarias, que potenciaron a su generación y siguen potenciando a las futuras con el legado de enseñanzas que nos dejaron. Uno de ellos es Rabbi Akiva. En la fe hebrea, hablar de Rabbi Akiva
Pues, wow, estamos hablando, fue el maestro de Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Akiva era un alma que incluso Moshe dice en nuestra enseñanza, le dijo un día al Eterno, mira, pero ¿por qué nos diste mejor la Torah por medio de Rabbi Akiva? O sea, estamos hablando de almas extremadamente elevadas. Pero nos dicen nuestros sabios acerca de Rabbi Akiva, o Akiva. Dice el texto de la parashá, escribirás en las piedras todas las palabras de esta Torah. Escribirás en las piedras todas las palabras de esta Torah. Y dice, ¿por qué sobre piedra y no sobre cualquier otro material? Respuesta. El gran sabio Rabbi Akiva fue un pastor iletrado hasta los 40 años. E incluso mal le caían los rabinos. E incluso le caían como tropezón en ayuna los rabinos. ¿A quién? ¿A Rabbi Akiva? Sí. El gran sabio Rabbi Akiva fue un pastor iletrado hasta los 40 años. Una vez pasó ante una piedra sobre la que había goteado agua durante mucho tiempo, cavando eventualmente un hoyo sobre ella. De esto concluyó que si el agua podía penetrar a una piedra dura, seguramente la Torá podía penetrar su corazón de carne y sangre. Al instruir a Moshe que escribiera la Torá sobre piedra dura, el Eterno daba a entender que aun si una persona posee las facultades más pobres, una cabeza dura como la roca, si estudia Torah diligentemente, esto en definitiva tendrá un efecto indeleble sobre él y lo refinará física y espiritualmente. Al instruir a Moshe que escribiera la Torá sobre piedra dura, el Eterno daba a entender que aun si una persona posee las facultades más pobres, una cabeza dura como la roca, si estudia Torá diligentemente, esto en definitiva tendrá un efecto indeleble sobre él y lo refinará física y espiritualmente. Es el escrito de Rabbi Moshe Bogomilsky en su obra Hablarás de Torah, Bedibar Tabam, Sefer Devarim, página 133. Página 133. Leo de nuevo entonces capítulo 27, versículo del 1 al 7, del 1 al 8. Ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardarás o guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y en el día que pases el Jardín a la tierra que el Eterno tu Elohim te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, la blanquearás con cal.
y escribirás en ellas todas las palabras de esta Torá. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, tierra que fluye leche y miel, como el Eterno, el Elohim de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el Jarebal, y la blanquearás con cal, y edificarás allí un altar al Eterno tu Elohim, altar de piedras. No alzarás sobre ella instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar del Eterno tu Elohim, y ofrecerás sobre el holocausto al Eterno tu Elohim. Y sacrificarás ofrendas de Shelamim, ofrendas de paz. Y comerás allí y te alegrarás delante de el Eterno tu Elohim. Versículo 8. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta Torá. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta Torá. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta Torá. Nunca andemos creyendo, peor diciendo, que tal o cual persona es un caso perdido. Nunca andemos desechando a nadie. Creyendo que no tienen ni la capacidad para entender estas cosas. Nunca veamos a nadie como un cero a la izquierda, que imposible que pueda aprender Torah. Recuerde usted que la Torah es espiritual. La Torah es energía. La Torah es energía a la enésima potencia. Y cuando ella viene, rompe cerros, montañas y grandes piedras. No olvidemos que la Torah es luz, luz divina. Y por más oscuridad que tenga una persona, cuando la luz llega, las tinieblas se disipan. Así que no andemos peor confesando que tal o cual persona es un caso perdido, que no entiende, que es imposible que pueda aprender, porque el día de mañana incluso pudiera elevarse por encima de todos nosotros. Solo basta con que escribamos la Torah en estas piedras. Escribirla de una forma suave, calmada, quietamente, sin querer correr con ellos. Versículo 8 al 14. Cerremos esta parte. Dice el versículo 9. Y Moshe con los Kohanim, Leviim, habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel.
Hoy has venido a ser pueblo del Eterno tu Elohim. Oirás pues la voz del Eterno tu Elohim, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y cuando corrijo y mandó Moshe al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Yosef y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Reuben, Gad, Asher, Zebulún, Dan y Naphtali. Y hablarán los Leviim y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Y después tenemos las 12 maldiciones. Que fueron válidas ayer, son válidas hoy y las serán mañana. Voy a leerlas en hebreo y también en español. Las 12 maldiciones las tenemos en Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo del 15 al final. Dice en hebreo, versículo 15: Arur haish asher ya'aseh fesel umaseja toavad Adonai ma'aseh yedeh harash besam basater ve'anu kol ha'am ve'amru Amén. Arur makle aviv ve'imo ve'amar kol ha'am Amén. Arur masig gevul rehu ve'amar kol ha'am Amén. Arur masge iber badarech ve'amar kol ha'am Amén. Arur mate mishpat ger yatom ve'almana ve'amar kol ha'am Amén. Arur shochev im eshet aviv ki gilak kenaf aviv ve'amar kol ha'am Amén. Arur shochev im kol behema ve'amar kol ha'am Amén. Arur shochev im achoto bat aviv o bat imo ve'amar kol ha'am Amén. Arur shochev im chotanto ve'amar kol ha'am Amén. Arur maker rehu basater ve'amar kol ha'am Amén. Arur lokeach shochal lehakot nefesh dam naki ve'amar kol ha'am Amén. Arur asher lo ikam et divrei haTorah hazot la'asot otam ve'amar kol ha'am Amén. Dice versículo 15, leemos en español ahora. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Eterno, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: Amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo: Amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda.
Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Capítulo 28. Hemos llegado ahora al capítulo Perek Het, al capítulo 28 de nuestra Parashá Ki Tavo. Es triste oír en nuestros medios, en los pueblos donde los hijos de Israel nos movemos, vivimos, habitamos, residimos. Es triste oír, escuchar acerca del constante rechazo hacia la Torá. Es el pan de cada día en los pueblos gentiles. Un rechazo a la Torá. Y algo que es bien controversial es que, por un lado, los gentiles que dicen conocer al Elohé Abraham, al Elohim de Abraham, pues también dicen orar a Él, servir a Él. Y ciertamente, y es lo natural del ser humano, invocar al Creador del mundo para pedirle su ayuda, su bendición, para salir adelante, para tener éxito, para que todo nos salga bien. Pero lo contradictorio es que, si bien es cierto, intentan orar al cielo para que el Eterno les bendiga, pero por el otro lado hay un rechazo a la Torá. Una burla hacia ella. Un menosprecio a las enseñanzas sagradas del Elohé Israel. Y no puede haber bendición sin el aceptamiento de la Torá del Eterno. De esto trata la primera parte del capítulo 28 de nuestra parashá de hoy. Uno realmente se asusta de escuchar y de saber que en las plataformas de las congregaciones de los gentiles,
pues se arremete contra la Torá del Eterno y contra los que la estudiamos y la practicamos. Pero, Haberai, rechazar la Torá es rechazar al Eterno. Rechazar la Torá es rechazar las bendiciones. Así literalmente. Rechazar la Torá es rechazar al Eterno. Rechazar la Torá es un rechazo a las bendiciones. Porque éstas están condicionadas al estudio de la Torá y al hacer las mitzvot. Capítulo 28. No nos vamos a extender mucho ya. Leo los primeros 2 versículos en hebreo, después lo leemos en español. Dice: Vehaya im shamoa tishma bekol Adonai Elohecha lishmor laasot et kol mivotav asher anohi metzavecha hayom unetaneja Adonai Elohecha Elion al kol goe haaretz uvau aleja kol habrachot haele ve isiguja ki tishma bekol Adonai Elohecha. En español dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuándo? Si oyeres la voz de Hashem tu Elohim. Leo de nuevo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Hashem tu Elohim. Cuando la Torá nos habla de la voz de Hashem, la voz del Eterno, la palabra del Eterno, las enseñanzas del Eterno, siempre se refieren a la Sagrada Torá. Kol Torah, la voz de la Torá. Kol Torah, la voz de la Torá. ¿Quieres que te vaya bien por la vida? Hay que escuchar Kol Torah, la voz de la Torá. Queremos realmente el bienestar de Hakadosh Baruj Hu. Kol Torah,
hay que escuchar la voz de la Torah. Estudiar sus sagradas enseñanzas y poner en práctica sus sagrados mitzvot. Y eso va a dar como resultado que Hashem nos bendiga hoy con abundancia y nos bendiga mañana con nuestra heredad en el mundo por venir. Que Hashem nos dé la gracia para que podamos tener oídos para escuchar su voz, un corazón dócil para aprender y voluntad para ejecutar sus preceptos. Que así sea. Nos quedamos acá entonces con esta clase de Torah de la Parashá Ki Tavo, nuestra Parashá número 50. Bezrat Hashem, continuaremos a las 17 horas. Hoy vamos a comenzar 15 minutos antes. Comenzaremos a las 17 horas, 5 de la tarde, con 15 minutos, ya que este Shabbat, su cierre está para las 18 horas con 28 minutos. A las 6 con 28 se cierra este sagrado Shabbat. Así que vamos a comenzar a las 17 horas con 15, 5 de la tarde con 15 minutos, hora de El Salvador. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Ahai y Haverai.